Este es el momento exacto para compartir una buena conversación sobre libros, arte, cultura, cine, música y conocer la agenda cultural en todo el país. Bienvenidos a Exacta Dimensión, una hora de buena conversación, mejor plática y con un invitado especial, usted. Exacta Dimensión, a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Dirección y conducción, Alberto Ríos Ramírez. Hola, ¿cómo están? Esto es Red de Comunicación Regional, RCR. Estamos en una nueva edición de Exacta Dimensión. Yo soy Alberto Ríos. Hoy nos acompaña el escritor peruano Marco García Falcón a propósito de su libro de cuentos París Personal y El cielo de Capri, editado por la editorial Vivir sin enterarse. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido al programa. Bueno, Alberto, muy contento por la invitación. Todo espacio que se dedique a la cultura y a la literatura debe ser celebrado y dispuesto a contestar todas las preguntas que quieras. Bien, te comento que hace unas semanas, recorriendo la Feria del Libro de la Independiente del Ministerio de Cultura, me encontré con este libro. Y una de las cosas, parafraseando un poco al escritor Juan Manuel Robles, que en una de las presentaciones de tu libro, me atrapó que al reverso, en la contratapa, había o encontraba los textos de Abelardo Oquendo, Alonso Cueto, Javier Ágreda, Fernando Iwasaki, entre otros, que exaltaban de manera muy convincente ambos libros. Empecé a hojear el libro y me quedó la frase, miércoles, ¿quién es este señor? Y encontré una prosa linda, una prosa fluida, una prosa que atrapa. Yo te encuentro ubicado en una especie de catedral de cuentistas donde podrían estar Luis Loaiza de Otras Tardes, Jorge García Ninapaita, por la pureza y la limpieza de texto. ¿Es algo así? Bueno, sí, tú sabes pues que cada escritor es un lector entusiasta, ¿no? Yo creo que uno escribe por querer reproducir ese entusiasmo que encontró al leer algunos textos, ¿no? Esos autores que tú mencionas son para mí autores capitales, ¿no? Todos los escritores tenemos una familia espiritual, ¿no? Ribeiro, Loaiza, son escritores que me gustan mucho. Por ejemplo, tienen un tono, que es un tono melancólico en ciertos momentos, ¿no? Es una prosa clara, fluida, hay una cadencia, ¿no? Yo creo que alguna vez un amigo escritor me comentaba, me decía, manejar la sintaxis es fundamental, ¿no? Es como construir pistas, carreteras por donde va el lector, ¿no? Y cuando uno encuentra una prosa fluida, que respira bien, digamos que lo que puedas comunicar después ya está como facilitado, ¿no? Y también me gustan esos escritores que trabajan en el lenguaje por el lado de las metáforas, ¿no? Me gusta que las frases incluso sean hasta subrayables, ¿no? Los escritores que a mí me gustan tienen, digamos, esa particularidad y yo intento reproducir eso, ¿no? Bueno, desde muy joven, ¿no? Yo creo que un poco ese tipo de escritura tiene que ver con mi gusto por la palabra, ¿no? En un texto del Buen Salvaje encontré una frase tuya que dice: lo más valioso de la literatura no está en las palabras, sino entre ellas. ¿Qué hay entre las palabras de París Personal? Yo creo, y es algo que me he llegado a convencer, ¿no? Que la literatura es una experiencia transformada, ¿no? Una experiencia que está debajo de la expresión del lenguaje, ¿no? Y que es la que sostiene al lenguaje, ¿no? Muchos escritores recomiendan vivir, ¿no? Vivir en muchos sentidos, porque, por ejemplo, vivir no solamente es tener una vida llena de peripecias, vivir puede ser también leer intensamente, ¿no? O sea, hay muchas formas de vivir. O caminar por las calles. Caminar por las calles, también ver una película, ¿no? Estar en familia, ¿no? Pero de esas cosas se embebe el escritor, ¿no? Y toda esa experiencia se trasunta en el lenguaje, ¿no?
hay todavía personas que creen que la literatura es un lenguaje enjollado, un léxico muy rico, que puede haber esa literatura, pero para que valga, creo yo, tiene que haber este sustrato de humanidad, ¿no? Esta piel, ¿no? Estas sensaciones, estas emociones, el recuerdo que se instalan en las palabras y que las nutren, ¿no? Porque si no es puro cascarón, es pura retórica. ¿Cómo aborda París personal ese punto? Mira, lo que te decía, yo creo que uno escribe a partir de su experiencia. Yo en esa época me iniciaba como escritor en los años 90, finales de los años 90. Muchos de los escritores que yo admiraba habían viajado a París, ¿no? Se habían hecho en París, ¿no? Entonces, para mí era difícil ir a París en ese momento, pero además el París que iba a encontrar era distinto, ¿no? Ese París ya no existía. Entonces le di vuelta a la idea y la trama un poco del conjunto de cuentos es un joven profesor universitario que junta dinero para irse a París para hacerse escritor, ¿no? Y ese es el primer cuento, ¿no? Que eres tú y no eres tú. Claro, es un alter ego, ¿no? Y los cuentos que vienen después parecerían ser las experiencias de él en París, ¿no? Pero cuando llegamos al cuento final, nos damos cuenta que él todavía está en Nueva York, esperando el enlace. Entonces, en realidad, lo que hemos leído quizás son proyecciones, ¿no es cierto?, fantasías que él tiene con París. Y es un poco, creo, la idea de la literatura, ¿no?, que en literatura los viajes son interiores, ¿no?, los desplazamientos son hacia adentro, ¿no?, los desplazamientos físicos son importantes, pero creo que los movimientos del mundo interior, en este caso, los que provoca la escritura son los más importantes. En París personal explora la idea de un joven escritor que quiere cumplir sus sueños de realizarse como tal en París. ¿Fue el caso tuyo? Sí, como te decía, era la época ya en que empezaba la globalización, ¿no? Los años 90, era la época en que más bien una meca literaria no era París, sino España, que hasta ahora creo que lo es, ¿no? Para muchos, ¿verdad? Para muchos, ¿no? Entonces, yo pensaba, pues, y siempre también pensando en este texto de Cavafis, ¿no? De que a veces uno busca, ¿no?, un lugar para realizarse, y como dice Cavafis en su hermoso poema, finalmente, si tú no te has transformado, ese espacio no te va a transformar a ti. El que tiene que cambiar eres tú. Y no hay destino que te pueda cambiar si tú no cambias, ¿no es cierto? Exacto, es un poco ¿no? Entonces, yo creo que este personaje, y es un poco la idea del cuento, del libro de cuentos, al final se da cuenta de que la realidad no es como en la que él soñaba, ¿no? Se estrella, digamos, con una realidad que es totalmente distinta a la que él esperaba, y entonces vuelve a la escritura, ¿no? Se da cuenta, tiene, digamos, esa epifanía de que ese viaje que él quería realizar es el viaje de la escritura. Siempre se parte con entusiasmo e idealismo hacia un destino, pero ¿el destino puede cambiar en la primera escala del avión? Yo creo que sí, ¿no? Y creo que uno tiene que estar abierto a la experiencia del viaje, ¿no? No hay punto de llegada, ¿no? Creo que lo dice todo el mundo, yo también estoy de acuerdo. Lo importante es tener, digamos, el elemento movilizador, ¿no? Que puede ser el entusiasmo, puede ser la búsqueda de un sentido, el descubrimiento, ¿no? En este caso yo creo que el personaje va descubriendo, ¿no?, poco a poco, a través de los cuentos, que el viaje que tiene que realizar, como le digo, es hacia adentro, ¿no? ¿Cómo te fue a ti? Mira, a mí me pasó una porque cosa... hoy estás de retorno, ¿no? Sí, a mí me pasó una cosa bien curiosa porque yo escribí ese cuento, el libro de cuentos, sin haber viajado a París, ¿no? Solamente habiendo leído, me documenté, ¿no? Hay que mentir, digamos, con conocimiento de causa, pues, usaba guías y todo eso, ¿no? Conozco un caso parecido que es el de Yoshimito, que escribe mucho sobre Brasil sin haber estado en Brasil, o algo así. Exacto, ¿no? Y bueno, me pasó una cosa curiosa, por ejemplo, un cuento, La Tierra Más Lejana, que es la historia de un arquitecto que viaja a París a recordar a su hermana que se ha suicidado allá y un poco a tratar de entender qué es lo que pasó con ella. Ese cuento ganó un concurso, ¿no? Un concurso importante de esa época que después me permitió viajar a París, justamente, ¿no? Y cuando me dieron el premio, en el que estaba inmiscuido universidades, editoriales, una de las organizadoras que había vivido en París me preguntó, me dijo, Marco, acá estamos discutiendo si tú has vivido en París. Y yo creo que sí, porque yo he vivido en París, es claro que tú lo conoces, ¿no? Y yo le digo, no, yo no conozco París, justamente voy a ir, ¿no?, gracias al premio, a visitar la ciudad, y se quedó un poco sorprendida, ¿no? ¿Y cuál es el contraste
entre escribir sobre París y conocerla después. Sí, mira, la verdad es que yo pienso que no solamente con las ciudades, sino con todo lo que nos pasa, pero en las ciudades en particular hay pues así como un París personal y una Lima personal, ¿no? Que tiene que ver con tu propia experiencia, ¿no? Yo siempre me pongo a pensar, ¿no? La Lima de un chico que vive en Surco, en San Borja, ¿no? A pesar de la globalización que de alguna manera interconecta a todo el mundo, es diferente a la realidad que puede tener un chico que vive, no sé, en Villa María, en Comas, ¿no? Se comparten ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que la hacen particular y que tienen que ver con tu propia experiencia, con tu propio, digamos, mundo sentimental, afectivo, ¿no? Entonces yo creo que yo ya, a partir de mis lecturas, ya yo he tenido un París personal, ¿no? Entonces, alguien me propuso hacer, después de publicar el libro, cuando salió una segunda, tercera edición, hacer un prólogo, ¿no? Donde contaba qué pasó finalmente cuando estuve en París y alguien me dijo, y me pareció cierto, que no era necesario, ¿no? Que era un poco romper la magia. ¿Pues es una tarea complicadísima? No. ¿O te fue relativamente fácil? Mira, te diré que escribí el prólogo y estaba bien, creo yo, ¿no? Pero era como que se planteaba pues que el libro era un paso a, ¿no? Y creo que el libro se vale por sí mismo, ¿no? O sea, no... Sí, concuerdo con eso. El viaje, digamos, podría ser una cosa anecdótica finalmente, ¿no? ¿Cómo conjugar en la vida esto de partir con ilusión y terminar en el desencanto? ¿Hay un término medio? ¿Cómo debería manejar el ser humano ese contraste, ¿no? Mira, yo creo que en literatura se escribe sobre el bien deseado o sobre el bien perdido, ¿no? Y como dice Ribeiro, sobre la felicidad no se escribe, ¿no? Donde empiezan, cuando los cuentos, por ejemplo, para niños terminan, ¿no? Después de muchas peripecias, los personajes se casan, se reencuentran, ¿no? Y viven felices comiendo perdices. Lo que se quiere decir es que donde empieza la felicidad, de alguna manera empieza el silencio, ¿no? Yo creo que lo que moviliza a alguien a escribir es algo que desea con mucha intensidad o algo que quiere recuperar a través de la memoria porque lo ha perdido, ¿no? Entonces yo creo que este es un libro justamente de deseo, de sueño, ¿no? Este personaje está soñando con el lugar ideal donde se van a realizar sus aspiraciones, ¿no? Y ya más bien en otros libros, como justamente en El cielo de Capri, ya más bien es la historia de una pérdida, de algo que se ha perdido, ¿no? Ahí vamos a entrar en un minuto. En París personal, partes de París era la flor de Coleridge y terminas con la verdadera flor de Coleridge. ¿Cómo así manejaste esa suerte de elipsis? Sí, bueno, hay... Pues hay un cierre, casi un círculo casi perfecto, ¿no? Sí. Y yo me quise basar pues en esta idea pues de los contrastes que hay entre el sueño y la realidad. En el poema de Coleridge, que cita mucho Borges, ¿no? Es alguien que sueña que viaja al paraíso, ¿no? Y cree que su sueño pues ha sido eso, ¿no? Pero amanece con una flor, ¿no? Con una flor azul que simboliza justamente que no hay límites, no hay fronteras entre el sueño y la realidad, ¿no? Entonces, un poco yo quería jugar con esto, ¿no? Este personaje se mete al mundo, digamos, del sueño, ¿no? Pero sale con una flor que, en este caso, digamos, que es la prueba de que estaba allí justamente con la experiencia, ¿no? Y qué es lo que le va a permitir escribir, ¿no? Digamos, ahí viene la segunda parte que ya el lector entiende, ¿no? El París personal es este París inventado, creado, propio suyo, ¿no? Fabuloso, pero que además es un París termina siendo familiar, ¿no? Para el lector, digo. Sí, y además, mira, yo tenía como, a veces uno se plantea ciertas cositas, yo quería un París lluvioso, gris, ¿no? Que yo sé que puede ser como una especie de lugar común, pero yo quería transmitir esa sensación, ¿no? Entonces me he encontrado con lectores, ¿no? Incluso el personaje dice, pues no me hables de París con sol, ¿no? Porque me moriría, no le gusta esa imagen de París soleada, que por ejemplo ahora a mí sí me gusta, pero en esa época, ¿no? Yo asociaba por una cuestión romántica, lírica, ¿no? Soñadora, con el París pues lluvioso, de los cafés, de las guardillas, ¿no? Y muchos lectores, porque yo lo hice a propósito, me decían, pues se siente la lluvia, se siente esa atmósfera, y yo pues complacido, ¿no? Porque eso es lo que busqué. En el mismo libro, porque en el libro trae el libro de cuentos y una novela breve que se llama El cielo de Capri, que más bien aborda el regreso.
el viaje, el retorno, la melancolía. ¿Cuál es la trama central de El cielo de Capri? Sí, mira, y es interesante que tú hayas mencionado las emociones, porque yo creo que al final lo que moviliza a un escritor es transmitir un poco emociones, ¿no? Pano decía que muchas personas están buscando, digamos, si lo que el escritor menciona le sucedió de verdad, ¿no? Pero lo que es cierto siempre, lo que uno escribe son las emociones, ¿no? Uno logra transmitir emociones porque son emociones verdaderas, ¿no? Cuando yo escribí París Personal, como el joven escritor que está ahí, yo estaba como muy entusiasmado, muy ilusionado, y esa es la emoción, creo que está ahí. Y en cambio en el otro, en el libro, en la novela, hay como una especie de culpa, ¿no? De querer resarcirse con el pasado, ¿no? Una especie de remordimiento, que es un poco lo que yo sentía, ¿no? Por circunstancias personales en la época en que escribí el libro y a partir de lo cual creé una trama, ¿no? ¿Hablas de tu papá en algún momento? Sí. Te escuché mencionar a tu papá. Sí, mira, y también hay otra cosa que hay que decir, que uno escribe con un yo hipotético también, ¿no? Hay una verdad emocional y hay una verdad que es hipotética, ¿no? Por ejemplo, tú deseas hacer algo y de repente no lo puedes hacer, pero digamos con tus propios obsesiones, con tus propios sueños, con tus propios medios construyes una realidad que está basada en tu propio yo, ¿no? Entonces, hay elementos autobiográficos, es cierto, pero no es lo principal. Y bueno, la historia que está allí es la de un profesor que conoce una alumna, ¿no? Y se enamoran y él le promete llevarla a Capri, ¿no? Que es una maravillosa isla italiana, ¿no? ¿Conoces Capri? Sí, también? sí, conocí Okay. Capri. Mira, a raíz de haber ido a París por este premio, conocí Capri y me deslumbró. Y dije, tengo que escribir sobre esto, ¿no? Después me enteré, por ejemplo, que era una ciudad muy literaria, que Ribeiro, por ejemplo, había tenido una casa allí, que Ribeiro tiene un cuento, pero también está Neruda, ¿no? El de las famosas, el cartero de Neruda, también es ambientado en Capri, es una ciudad literaria. Y este profesor le dice que a su joven esposa que la va a llevar a conocer Capri, específicamente la Gruta Azul, que es una de las modernas maravillas del mundo. La gruta es, digamos, un hueco en un farallón, ¿no? Donde los romanos pusieron ahí mosaicos, estatuas, ¿no? No siempre se puede ver, ¿no? Uno llega a Capri y tiene que la marea, digamos, estar en un punto adecuado para uno poder entrar a ese orificio, ¿no? Y yo salí deslumbrado, ¿no? El personaje le dice a su mujer que la va a llevar, pero no la lleva nunca, hasta que sus hijos, que saben de la historia de amor que ellos tuvieron, deciden regalarles el viaje, ¿no? Pero algo pasa en este viaje de dos personas mayores y es un poco la trama de El cielo de Capri. En algún lugar encontré un apunte tuyo que recogió una frase de Julian Barnes: el pasado es como la caja negra de un avión. Un poco esa figura la recuperas para ir a esa caja y buscar algún dato relevante sobre lo que acontece en nuestras vidas. Sí, mira, el tema del pasado es un tema que ahora pues es capital, ¿no? Se ha vuelto capital. Mucha gente está escribiendo sobre el pasado, ¿no? Se está escribiendo sobre el pasado, digamos, desde el marco de la violencia política, ¿no? Pero también se está viendo, digamos, historias de individuos oscuros, grises, no necesariamente protagonistas de lo que fueron los años dolorosos de la guerra, del terrorismo, ¿no? Pero todos, incluso estos textos autoficcionales, llamados de autoficción, que están basados muchos en biografías personales, siempre están a la casa del pasado para entender el sentido de lo vivido, ¿no? Yo creo que es algo fundamental, ¿no? Es el gran alimento para escribir, uno de los grandes alimentos. Y en nuestro país, que como sabemos es bastante desmemoriado o busca formas para olvidar, porque recordar puede ser doloroso. Pero la gran novela de la época del terrorismo todavía no se ha escrito. Todavía no se ha escrito, pero creo que en conjunto, digamos, es esta búsqueda por entender el pasado, digamos, a un nivel macro de nuestra sociedad y a un nivel micro, como te digo, de estos personajes, el profesor, el obrero, el periodista, que tienen una verdad pequeña, pero que va a contribuir a esta gran verdad sobre nuestro pasado. Todo eso creo que se está construyendo, ¿no? Es creo lo que marca la literatura peruana en estos últimos 20 años.
En esta historia de nostalgia, de pasado y de mirada hacia atrás, ¿qué rol juega Un olvidado asombro que cuenta la historia de Joaquín Bolarte? Bueno, era justo lo que te mencionaba, ¿no? Yo sentí, y a veces uno escribe por otras motivaciones, ¿no? Yo dicto talleres de literatura y siempre digo pues que para escribir hay un gatillador, ¿no? Es una imagen, una obsesión, una frase. Un lugar, ¿no? Un lugar, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Y eso puede ser el gatillador, pero no necesariamente es el centro de la historia que vas a contar, ¿no? En este caso, Joaquín Bolarte es un profesor universitario que ha tenido, digamos, la gana de ser escritor de joven, pero lo ha abandonado para dedicarse a una carrera burocrática, quiere ser rector, es un decano muy joven, digamos, está abrazando el éxito, digamos, entre comillas, como se entiende hoy, ¿no? Como tener puestos, tener reconocimiento, y tiene un pasado que ha omitido, ¿no? Y sin embargo, se aparece un joven como alumno, ¿no? Que ha sido amigo, ¿no? El padre ha sido amigo de este profesor, ¿no? Y él, digamos, toca una tecla, ¿no? Abre esta caja negra de la que estamos hablando del pasado, y este decano, ¿no? Joaquín Bolarte, de pronto se ve sumergido en su propio pasado, que ha tratado de ocultar y que creo que le permite entender su realidad, ¿no? Su realidad que ahora también se ve amenazada porque su padre se enferma gravemente, ¿no? Como te digo, yo escribí este libro por motivaciones como, por ejemplo, la enfermedad de mi padre en esa época, pero me di cuenta que el tema no era ese, ¿no? Sino esta búsqueda del pasado, en estos enmascaramientos que a veces nos obliga la sociedad, ¿no? Joaquín Bolarte, pues, está enmascarado, ¿no? Y de pronto tiene que sacarse la careta y darse cuenta quién es realmente. París personal y el cielo de Capri, editado por Vivir sin enterarse, y el libro de Joaquín Bolarte, Un olvidado asombro, ¿están en el mercado en este momento? ¿El público los puede encontrar? Sí, París personal tuvo 3 ediciones, ¿no? Una primera que fue con el Fondo Editorial de la Católica, luego salió con la editorial Recreo, ¿no? Y ahora salió en esta edición doble con Vivir sin enterarse. Es un libro que se lee bastante en los colegios, ¿no? A mí me da mucho gusto que lo que yo pueda escribir le pueda gustar a un joven, ¿no? Que es difícil. Entonces, ¿no? cualquier interesado se lo puede encontrar en las librerías lo puede encontrar, y Un olvidado asombro también, sobre todo en las librerías del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Bien. Vamos a un corte por el momento y los dejamos con un tema de Edith Piaf que está en uno de los textos que se llama No lamento nada. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies,
de Comunicación Regional, la red que une y comunica al Perú. Alfil Press Comunicaciones. Somos una empresa especializada en consultoría y asesoría corporativa. Realizamos campañas de prensa, manejo de conflictos sociales, organización de eventos, producción de programas periodísticos de radio y televisión, locución profesional y media training. Contamos con un staff de profesionales y una moderna infraestructura para desarrollar proyectos de radio y televisión en vivo a nivel nacional y en prensa escrita. Alfil Press Comunicaciones. Teléfono 224-5722. Ujina, tecnología diferente. Es un producto 100% peruano que desarrolló una plataforma de streaming para hacer radio y televisión y transmisión de todo tipo de eventos en vivo por internet. Es un acceso sencillo e intuitivo desde tu navegador de Smart TV, tableta, ordenador, consola de videojuegos, set-top box y muchos otros dispositivos más. Nuestra plataforma de streaming de audio y video es un servicio profesional único en todo el Perú y el mundo. Sin inversiones costosas podrás transmitir con la mejor calidad de audio y video sin límites de usuarios y con reportes estadísticos de tu audiencia. Nuestros servicios son streaming para radio, streaming para televisión y transmisiones de eventos en vivo. Es nuestro sincero compromiso ofrecerle un servicio de calidad, una asesoría y capacitación personalizada que vaya acorde con su necesidad como organización de mayor éxito. Ujina, tecnología diferente, contáctenos. Red de Comunicación Regional, RCR, es la plataforma de comunicación virtual que permite enlazar y transmitir programas y contenidos periodísticos en cada una de las regiones, capitales, distritos y localidades del Perú. RCR está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales vinculados a la comunicación y al desarrollo social, que nos permite producir programas y espacios periodísticos con contenidos ligados a la actualidad regional y nacional, a proyectos de inversión pública y privada, educación, salud, emprendimiento empresarial local y al impulso de capacidades productivas. RCR está integrada a las principales estaciones de radio del interior del país, garantizando la cobertura en capitales de regiones, distritos, localidades y comunidades, así como la participación interactiva de sus autoridades, representantes, dirigentes y colectividad en general. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que une y comunica al Perú. Red de Comunicación Regional, la red que une y comunica al Perú. Bien, estamos de vuelta en este segundo bloque en Red de Comunicación Regional, Exacta Dimensión. Yo soy Alberto Ríos y continuamos con esta edición luego de escuchar un tema de Judith Greco sobre el cielo de París, que también forma parte de los guiños musicales que están en los textos de Marco García Falcón. Marco, en algún momento en un texto o en la web encontré tus libros favoritos. Hay una suerte de santuario personal que pasa por 5 títulos: Lolita de Vladimir Nabokov, Las ciudades invisibles de Italo Calvino, Patrimonio de Philip Roth, Todos los cuentos de Borges y 100 años de soledad. Ese santuario está inamovible, se ha modificado, van y vienen los autores de acuerdo a los tiempos y a las circunstancias por las que uno camina. Ese van y viene me parece significativo, ¿no? Hay libros que a veces te gustan mucho, ¿no? Están bien hechos, ¿no? Pero no vuelves a ellos, ¿no? Entonces, los libros que has mencionado son libros que me gustan desde hace mucho tiempo y a los que vuelvo, porque no solamente es, digamos, la mirada sobre el mundo que tienen, cómo desarrollan la historia, sino también que son maestros de cómo escribir, ¿no? O sea, son libros que yo tengo subrayados, anotados, que como profesor universitario que dicta cursos de escritura, constantemente analizo con mis alumnos, ¿no? Y siempre me siguen sorprendiendo. Para mí son una fuente inagotable, no solamente de placer estético, de aprendizaje sobre la vida, sino también de la carpintería literaria, ¿no? ¿Alguno en particular o todos tienen la misma dimensión? Todos, ¿no? Y todos de alguna manera me han marcado. Por ejemplo, Nabokov
¿no? Con su lenguaje, con su trabajo, digamos, sinestésico, ¿no? Cromático. Roth fue un motivador, ¿no? Este estupendo libro que es patrimonio para escribir la historia de Joaquín Volarte. Borges estuvo desde siempre, me gustan sus estructuras, me gusta su concisión. Yo soy un escritor que trata de ser conciso, ¿no? Aprendo mucho. De García Márquez, justamente, el aprendizaje de una prosa clara, ¿no? García Márquez tiene una prosa heredada de Hemingway, que es una prosa de estructura sintáctica periodística, muy clara, ¿no? Que son eslabones muy claros, ¿no? Que fue el primer rol de García Márquez, ser periodista antes que... Exacto, ¿no? Y que es una prosa que ahora también se usa mucho, ¿no? O sea, vivimos en un momento donde la legibilidad es muy importante, ¿no? Y creo que García Márquez todavía tiene mucho que enseñarnos en cuanto a fluidez y cadencia a través de la sintaxis, ¿no? No es que haya perdido vigencia, como dice algún despistado. Para nada, mira, pero yo sí creo que obviamente el mundo ha cambiado y los lectores han cambiado. Sí he encontrado yo entre mis alumnos, yo tengo mucha relación con los jóvenes porque le dicto a chicos que están entre 17 y 22 años, que García Márquez era un escritor que a mí no me resultaba complejo cuando yo lo leí, ¿no? Me parecía un escritor literario, sí, pero no pues que tuviera pues un léxico que me obligara a ir al diccionario, ¿no? Pero ahora los chicos me dicen que sí, ¿no? Que hay palabras que no entienden, que les parece que léxicamente es muy complejo. Y entonces es interesante, ¿no? Porque es un autor que ha pasado a ser ya de alguna forma barroco para los Eso chicos. enlaza, lo que me acabas de decir enlaza con unos comentarios que se hicieron en las redes a propósito del artículo de Santiago Roncaglioso, la pérdida de vigencia de García Márquez. Uno de los que comentaba señalaba que leer El amor en los tiempos de cólera o alguna de los textos de García Márquez eran muy complejos a veces. Sí, no le alcanzaba, no llegaba, o Crónica de una muerte anunciada le parecía incluso un argumento absurdo en este momento, ¿no? Exacto. Yo creo que hay un problema ahí en lo que se entiende por vigencia, ¿no? Mira, justamente estamos diciendo que el mundo obviamente ha cambiado y hay cosas que permanecen, hay temas universales, pero las formas cambian. Por ejemplo, cuando se escribía poesía con rítmica y métrica, era necesaria la memorización, ¿no? Uh-huh. Entonces, la escritura es un soporte, ¿no? Y sus usos, sus procedimientos son un soporte que tienen que ver con la época, ¿no? El lenguaje de García Márquez probablemente tenga que ver con su época, ¿no? Pero que sus referentes, digamos, no sean los mismos que ahora no lo invalidan, ¿no? Porque nosotros podemos leer sonetos y encontrar una gran riqueza, a pesar de que sus referentes ya no existen. Y eso es justamente la maestría literaria, ¿no? Bien. ¿Cuál es tu mirada sobre el panorama literario presente? ¿Hay narradores que te gustan? ¿Lo están haciendo bien? ¿Hay escritoras, poetas que están cubriendo el panorama literario? ¿Cómo ves el panorama en este minuto? Desde hace años el panorama, creo, en Latinoamérica y en el mundo es de la pluralidad, ¿no? O sea, ya nadie en ningún lado se siente atado a escribir de determinada manera, ¿no? Entonces uno analiza, ve antologías de cuentos latinoamericanos de otros continentes, y lo que va a encontrar es una gran diversidad, una gran libertad, ¿no? Que también es propio de este mundo globalizado, ¿no? Donde, digamos, los nacionalismos no pesan tanto, ¿no? como las conexiones que hay con la humanidad en sí misma, ¿no? Y entonces lo que yo veo es que esta apertura está dando origen a cosas nuevas, ¿no? Que se valen de temas o procedimientos antiguos, ¿no? Por ejemplo, Jonathan Franzen, uh-huh. O sea, utiliza, digamos, el formato de la novela decimonónica, ¿no? Pero no para hablar de familias del 19, sino para hablar de familias disfuncionales norteamericanas del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Mariana Enríquez coge, digamos,
lo gótico, los procedimientos góticos, pero ya no para instalarlos en escenarios estereotípicamente góticos, sino en escenarios reales, ¿no? En el Buenos Aires de hoy, el que puede visitar cualquiera. Entonces, esta libertad, o por ejemplo, hay autores que antes se rechazaba mucho a Stephen King, ¿no? Porque se consideraba pues un autor de masas, ¿no? Muchos de sus procedimientos están siendo tomados por escritores que entre comillas son más literarios, ¿no? Entonces esta gran apertura nos está permitiendo recoger pues la cultura pop y ver que los límites entre la cultura popular o de élite se están disolviendo, ¿no? Todos esos son elementos que se están tomando para una mayor apertura creativa, ¿no? ¿Hay narradores contemporáneos que te gusten en particular? Sí, mira, y bueno, mi predilección siempre va a ser por aquellos que trabajan el lenguaje, por ejemplo, y es amigo mío, también me gustan mucho los cuentos de Alexis Iparraguirre, ¿no? Por ejemplo, él escribe con una gran densidad verbal, ¿no? Su libro de cuentos, El fuego de las multitudes, creo que es un segundo eslabón después del Inventario de las naves, y donde él crea un mundo propio, ¿no? Digamos, no solamente sus referentes, sino un lenguaje, ¿no? Un lenguaje que para algunos puede ser difícil, ¿no? Pero que cuando ya estás instalado en él, sientes que es un descubrimiento, ¿no? Por ejemplo, a mucha gente le pasa con Borges, ¿no? Borges podría parecer para muchos un autor difícil, ¿no? Y puede serlo por las cuestiones que hemos estado conversando, pero una vez que entras, digamos, consigues la llave, la gratificación es muy grande, ¿no? Alexis Iparraguirre es el que más te gusta. Sí, de los autores jóvenes, sí. También me gustan otros escritores, pero creo que todavía están, digamos, perfilándose, ¿no? Todos los escritores estamos de alguna manera en la búsqueda de un mundo personal, de una voz que transmite ese mundo, ¿no? Hay otros escritores, sí, pero digamos, estoy hablando de mi generación, ¿no? Ok, porque a mí lo que me preocupa a veces es que hay muchos escritores, como tú dices, que se están perfilando, otros que tienen una obra ya en camino de consolidación, como la tuya, como tu obra y la de Iparraguirre, pero que no los encuentras mucho en los medios. Daría la sensación que cuando uno se levanta el domingo y ve los suplementos, en el Perú solo habría 2 o 3 escritores que hacen literatura. Bueno, claro, ahí entramos... ¿Cuál es la dificultad ahí? ¿Son los medios que no abren el espacio? ¿Son los escritores que no tienen un agente importante que los coloque en prensa? Bueno, ahí has tocado... Yo sí veo un vacío, ¿no? Ahí sí has tocado varios asuntos, ¿no? Uno es la de la internacionalización, que es muy importante, tener un agente, digamos, y eso implica también llegar a las editoriales grandes, a las transnacionales, y otra es, digamos, el mercado nacional, donde las editoriales independientes tienen un papel muy importante, ¿no? Porque que es un camino que tú has optado con Vivir sin enterarse, sí, digamos, ¿no? Con las dos, digamos, ¿no? Porque yo he publicado con el Fondo de Cultura Económica, que me permitió llegar a varios países que son son los lugares donde tiene sede el Fondo de Cultura Económica, y con este editorial, porque las editoriales jóvenes, digamos, o independientes, no sé si jóvenes, creo que tienen siempre como criterio básico la calidad literaria, ¿no? En otras editoriales los asuntos comerciales pesan, ¿no? Yo no voy a criticar eso, ¿no? Finalmente el mundo editorial puede ser un negocio, ¿no? Pero donde, digamos, las grandes gestas por la calidad a veces se dan en las editoriales independientes, ¿no? Y tienen un público ganado, ¿no? Que es un poco lo que ha pasado en Buenos Aires o en Argentina con el ingreso de editoriales independientes que hoy están muy fuertes en el mercado, como Eterna Cadencia o Beatriz Viterbo o El Cuenco de Plata, ¿no? Y las editoriales independientes están haciendo una cosa muy interesante, que es, o sea, no solamente buscar autores nuevos o reeditando títulos antiguos que no se leían y que exacto, merecen leerse, ¿no? Y también, digamos, por ejemplo, tú sabes pues que las transnacionales no editan a todos, ¿no? Por ejemplo, a ti te puede editar una editorial transnacional, pero solamente sales para el Perú, ¿no? Exacto, es verdad. ¿no? Eso es... Y algunos autores sí salen para toda Latinoamérica, España, en fin, o tienen traducciones, ¿no? Entonces lo que hacen las editoriales independientes, digamos, estos autores que han tenido éxito o que han tenido reconocimiento en sus países, los editan acá, ¿no? Hacen contratos, ¿no? O coediciones, y entonces las editoriales independientes no solamente nos están mostrando lo bueno de acá, sino lo bueno de otros países, ¿no? Están ampliando la cartografía literaria, ¿no? Otro punto sobre el tema de la difusión y
de obras y de escritores y de poetas, es que uno revisa los diarios y los suplementos culturales o la página cultural es prácticamente inexistente para un país de 30 millones de habitantes, ¿no? Sí, yo creo que... Es una falta de compromiso de los medios, Pero fíjate que... o los editores del segmento cultural están comprometidos con ciertas cosas. Mira, yo creo que no es solamente un problema del Perú, es un problema que se ve en todo el mundo, ¿no? Yo recomiendo leer una carta que hace poco apareció en El País, ¿no? Ahorita se me ha ido el autor, de Antonio Orejudo, me parece. Uh-huh. Es una carta que él se escribe a sí mismo, ¿no? Él tiene unos 40 y tantos años, al joven que era, ¿no? Y le dice pues que el mundo ha cambiado, que cada vez hay menos librerías, que hay como una desorientación del gusto, ¿no? O sea, hay autores que son muy conocidos, pero por la fuerza de lo comercial. Hay autores que son muy buenos, pero lo leen poquitísimas personas, porque no circulan, porque les resulta complejo. Entonces, un poco que le dice a ese joven que ya no es que es el mismo, ¿todavía quieres escribir? ¿No? Yo creo que el panorama literario es muy complejo, ¿no? Yo creo que cada vez se lee menos la literatura de la cual nos enamoramos tú y yo. Se lee cada vez más, ¿no? Pero ¿qué se lee, no? Se lee lo que se produce, los textos funcionales del WhatsApp, del día a día. Del día al día, pero la literatura, como este espacio creativo de gran riqueza, cada vez es un espacio más reducido para algunos iniciados, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí lo que queda hacer es hacer un trabajo, no solamente de los medios de comunicación, sino los colegios, de los propios padres, ¿no? Que podemos incentivar en nuestros hijos el gusto por lo literario, al menos el descubrimiento, porque a veces los chicos no tienen acceso, ¿no? O sea, hay sí un ánimo por leer, ¿no? Por ejemplo, las redes permiten que un chico ahora en una aplicación publique algo suyo, ¿no? Pero muchas veces son de ínfima calidad literaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si ese joven que escribe descubre que hay otra forma de hacer literatura? Por ejemplo, yo una vez, este año, en enero, tuve una chica de 14 años en un taller con mucho talento para escribir, muchos recursos naturales para escribir, pero sus temas estaban marcados pues por esta literatura juvenil que tiene un valor porque puede hacer que mucha gente que no lee se interese en leer, ¿no? Tiene, digamos, ese incentivo, pero digamos que esta chica tenía como horizonte eso que para mí era bastante pobre. Y en el taller ella leyó otras cosas y empezó a escribir. Y el resultado fue extraordinario, nos sorprendió a todos, ¿no? Entonces, si nosotros logramos, digamos, ampliar el panorama, o sea, ampliar el nivel de lectores y digamos, subir un poco más la vara, ¿no? Para que puedan ver que la literatura es más rica de lo que aparece, yo creo que ganaremos mucho para ¿Qué hay que hacer para eso? ¿El plan lector es un camino? El plan lector es un camino. La formación de los profesores también es muy importante, ¿no? Porque tú qué haces si, digamos, el libro llega al colegio, pero el profesor no está capacitado o no está entusiasmado o no está convencido del papel que tiene la literatura, ¿no? Porque todavía hay profesores pues que creen que leer literatura es resumir el libro, ubicarlo en una época. Esos son, digamos, cuestiones anecdóticas, ¿no? Yo creo que, y algunos chicos sí tienen suerte, ¿no? La literatura habla sobre la vida, ¿no? Yo en la universidad tenía un profesor, ¿no? que fue uno de los que motivó a que yo estudiara literatura, que nos decía, bueno, yo les voy a enseñar literatura, pero se llama Roberto Forns, ¿no? Uh-huh. Que ahora es un profesor de literatura en Estados Unidos, siempre lo menciono, nos dijo, bueno, miren, yo tengo que cumplir acá un sílabo, ¿no? Pero yo lo que quisiera es que lean, ¿no? Entonces podemos hacer una cosa, los que quieren trabajan conmigo el sílabo, los que quieren leen, vienen acá a leer, yo quiero que lean, y si no tienen que leer, yo les voy a dar los libros. Entonces, tú te imaginas, los jóvenes, algunos por broma decían, yo voy a hacer lo segundo, ¿no? Me voy a dedicar a leer, ¿no? Entonces nos citábamos con él y él nos hablaba y nos decía, ¿qué quieres leer? Y claro, uno decía, ay, quiero leer este libro muy serio. Y decía, bueno, yo a ti te veo muy interesado, pues, no sé, en las drogas, ¿no? ¿Qué tal si lees El almuerzo desnudo? ¿Ah? Entonces te capturaba y te daba el libro. Y claro, tú te enganchaba, ¿no es cierto? Te enganchaba total y ganaba un lector para siempre. A mí me recomendó a Ribeiro, ¿no? Y a otros chicos les recordaba historias de amor, policiales. Entonces, tener estos profesores, digamos, que quieran ganarse un lector,
no que quieran que pase un curso. Te decía lo del plan lector, porque a veces se eligen muchos textos medio a la libre, sin control de calidad, cuando está probado que hay clásicos de la literatura infantil y juvenil que han dado resultados maravillosos. Te estoy hablando de Verne, te estoy hablando de algunos cuentos de Poe, te estoy hablando de La cabaña del tío Tom, Tom Sawyer, ¿no? O los textos de Salgari. Todos esos textos han rendido frutos en todo aquel que se inició por ahí, ¿no? A veces creo que no es necesario probar con tanto nuevo si podemos reeditar clásicos y difundirlos. Yo creo que sí, ¿no? Bueno, también está el tema de los negocios editoriales, con los colegios, bueno, que existe, ¿no? Que es una realidad que existe. Yo creo que justamente ahí está la capacidad del profesor, ¿no? De encontrar un texto que les pueda comunicar algo a los jóvenes, que no lo sientan como ajenos, que les hable de su realidad, pero que a la vez lo conecte con toda esta rica tradición literaria, ¿no? Que, como tú mencionas, hay autores que son clásicos, pero que tienen una actualidad y que pueden conversar muy fácilmente con un joven, ¿no? Con un joven lector, ¿no? Exacto. Otro ámbito de estos aspectos culturales es que las universidades o los centros de investigación no producen revistas. Hueso Húmero sigue siendo una de las pocas revistas que abordan los temas. ¿Es falta de compromiso de los centros académicos? ¿No están mirando el tema? Bueno, yo creo que son muchos valores que están en juego, ¿no? Uh-huh. Hay universidades, empresas, pues, que ven el asunto como una cuestión de negocio y lo que no vende simplemente cualquiera sea, ¿no? Y hay universidades que sí tienen, digamos, un interés muy claro por la cultura, pero incluso hasta esas universidades ya no publican literatura, ¿no? Yo creo que todo es un circuito, ¿no? Yo creo que si vamos a tener más lectores que van a leer, que van a animarse, mira, hay una cosa que es bien interesante, o sea, en el Perú la gente puede gastar mucha plata en otras cosas, en ropa, y no en ir a un concierto, pero no un libro, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú te ganas a un lector que valora, ¿no? Alguien me contaba que en algunos países un joven se plantea, voy al cine o me compro un libro. O sea, que tú puedas hacer que un joven tenga esa disyuntiva, uh-huh, es fabuloso. Ayer José Carlos Irigoyen posteaba que una tabla de maquis en algún centro de comida japonesa puede costar hasta 200 soles y un libro 50. Y la gente va a optar por lo primero muchas veces, ¿no? Exacto, ¿no? Y acá pues están buscando el libro barato, están buscando el libro pirata, ¿no? Pero como volvemos al mismo tema, ¿no? Si encontramos a alguien que encuentre que la literatura es absolutamente valiosa, que le va a dar algo que no le da ninguna otra fuente de cultura, yo creo que van a pagar sin problemas por el libro, ¿no? Marco, estamos terminando el programa. ¿Tienes algo en preparación? ¿Anuncias algo para la Feria del Libro 2017? Sí, bueno, estoy por publicar una novela ahora en julio que se llama Esta casa vacía, ¿no? Y es la historia de alguien que creo que es la historia de muchas personas que tienen como sueño esta vez construirse una casa, ¿no? Tener una casa propia, ¿no? Logra construir la casa con muchos sacrificios, se mete en deudas, se enreda, pero se mete en muchos problemas y termina perdiendo a su familia. Se queda con la casa sola. La casa termina destruyendo su vida y él decide escribir en la casa vacía para ver qué sucedió. Puede ser un tema muy atractivo en épocas de boom inmobiliario. Creo que sí. Bueno, bien, Marco, te agradecemos mucho haber estado con nosotros y volveremos con la nueva edición del libro a conversar. Muy bien, te agradezco mucho. Ha sido muy grato estar acá. Bien, para terminar, entonces queda recomendado los dos libros que vienen en una sola edición de Marco García Falcón, París Personal, un volumen de cuentos y una novela breve, El cielo de Capri. También ha llegado en anagrama un texto de Jorge Carrión que se llama Librerías, que es un recorrido por una gran cantidad de librerías del mundo, donde podrás estar en el Ateneo de Buenos Aires, en la Lerner de Bogotá o en la librería Gandhi del Distrito Federal. Muy atractivo para quienes gustan y aman los libros. Y la última novela de Grecia Cáceres, Mar Afuera, que cuenta la historia de una mujer y sus peripecias en París luego de abandonar su mundo infernal en Lima. Bueno, recuerden que quien no lee solo vive una vida, la suya. Quien lee vive la vida de los personajes y las historias que puede encontrar en los libros que accede. Hasta la próxima.
Exacta Dimensión llegó a ustedes gracias a RCR, Red de Comunicación Regional. Los esperamos en nuestra siguiente edición. Gracias por su sintonía.